Amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. El presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados su iniciativa para reformar el sistema de pensiones. Entre los cambios que propone están reducir las semanas de cotización, aumentar aportaciones patronales para el retiro y ampliar la cobertura de beneficios. El problema radica en el tema de las comisiones. Por otro lado, en la Cámara de Diputados ya avanzó también en comisiones, estas son otras, en la de presupuesto y desaparición, pues los 109 fideicomisos, y bueno, pues ahí es donde estamos metidos en un grave problema para ver cómo se reparte ese dinero o cómo se le quita directamente esos recursos. Luis Miguel González, Macario Esquetino, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Serrano. Luis Miguel, a ver, primero en el tema de pensiones, parecería que existía ya un acuerdo con la propia iniciativa privada en términos pues, de el aumento de la aportación por parte del sector privado, la forma en la que paulatinamente se iba a aumentar la cantidad que recibiría alguien que cotizara con menos semanas, y esto independientemente de que pues alguien decía que esto podía dificultar la contratación formal y que habría que ser cuidadoso con ello. El problema al que nos enfrentamos ahora es que pues también en el tema de comisiones parece que hay un esquema que no es precisamente el que se negoció originalmente. ¿Qué pasa en el tema de pensiones, Luis Miguel? Lo primero es una reforma que en términos generales es muy buena, tú lo decías, gana flexibilidad en el número de semanas que se cotiza, garantiza o sienta las bases para que quien está en el sistema pueda tener una pensión mucho más digna de retiro. La tasa de reemplazo pasaría de una cifra cercana al 30% a una cifra superior al 60%. Esa es la parte buena. ¿Por qué mete tanto ruido el tema de comisiones? Yo diría por dos cosas. La primera es que parecería que se violenta lo que era un acuerdo. Se duró mucho tiempo trabajando entre el sector privado, Secretaría de Hacienda, y lo que aparece tiene un cambio que no fue consultado. En buena medida, yo diría, hay un asunto de forma y un asunto de fondo. De forma es esta no consulta sobre la modificación, generó mucha inquietud en el sector privado, yo diría mucho desasosiego, como para decir, otra vez, hasta en un tema en donde estamos de acuerdo, aparece el desacuerdo. Y de fondo el tema es, ¿qué quiere decir eso de que el monto máximo de comisiones se va a definir prácticamente por decreto? Hay quien dice esto es un atentado contra el libre mercado. No es tan así porque efectivamente el monto de comisiones de las Afores sí estaba arbitrado, era un mercado muy regulado. El problema, insisto, es al intervenir al gobierno para definir el monto máximo, usa como parámetros solo 3 países, Chile, Colombia y Estados Unidos. En esa mezcla, Estados Unidos no viene al caso, no tiene un sistema parecido al que tiene México. Colombia y Chile sí son pertinentes, pero yo diría una crítica válida es se puede usar una mezcla o un comparativo de países más amplio y probablemente la discusión más relevante es si se podría alcanzar esa comisión ideal en una sola exhibición o de manera gradual. La diferencia es México tiene una comisión de 0.93, la comisión a la que se está queriendo llegar es 0.45. Como referencia era 5% hace 20 años, ha bajado de 5% a 0.93, dejando trabajar al mercado. Yo diría que el mercado había estado funcionando con un apretón de tuercas de la autoridad reguladora. Macario, esto nos lleva finalmente a pensar que el tema de las pensiones, con esto que podría manejarse como alternativa, sería la solución o la bomba de tiempo de las pensiones sigue estando ahí. Es que hay varias bombas de tiempo, Ezra, depende a cuál te refieras. Este arreglo sirve para las personas que se incorporaron a laborar de 1997 en adelante, que tendrían una
pensión muy pequeña porque han estado aportando muy poco dinero. Para poder tener una pensión más grande necesitas que la aportación sea mayor y esto es lo que se está modificando. Debido a que en México hay mucho flujo de personas entre el mercado formal y el informal, también se corría el riesgo de que muchos no lograran juntar el número de semanas y por eso se reduce el número de semanas de cotización que permiten tener una pensión. Ahora bien, si uno trabajó pocas semanas, pues la pensión va a ser más chiquita, eso no hay remedio. Entonces, esto depende fundamentalmente de la capacidad de ahorro que tengan los trabajadores. Ahora se va a hacer con que todo el monto que se incrementa lo paga el patrón, y a mí me parece muy bien, a final de cuentas no hay mucha diferencia en ello, pero pues esto resolvería el problema para ese grupo. Luego tenemos al otro grupo que trabajaba desde antes, en la ley que se llama de 1973, y esa es una bomba de tiempo contra las finanzas públicas que va a alcanzar su punto máximo a fines de esta década, 2028-2030. Eso no se está resolviendo con esta reforma, ni hay manera de resolverlo, simplemente el gobierno tiene que ir juntando ese dinero para pagarlo. Y tenemos un tercer problema en pensiones, que son todos aquellos que no han trabajado formalmente, ni con la ley antigua ni con la ley nueva, y para ellos pues no hay pensión alguna, y lo que se ha hecho es apoyo a adultos mayores, que es como una pensión, pero bastante chiquita. Entonces son tres problemas diferentes, sin contar a todos los sistemas estatales, los asociados a universidades públicas, las Fuerzas Armadas que están aparte y que pues algunos de ellos no tienen con qué pagar. Entonces hay muchos problemas diferentes. Esto nada más resuelve el problema de quienes entraron a trabajar de 97 en adelante, pero a mí sí me parece una buena solución en la lógica de lo que acaba de explicar Luis Miguel. Ahora, Luis Miguel, estamos ante una situación en otro tema, en la otra parte de este tema que hoy pues se está definiendo, y es el tema de los fideicomisos. El fideicomiso, dicen, era una forma en donde lo que sucedía era básicamente pues una serie de recursos que se tienen apartados para un determinado fin, y que en función de ello no tienen que pues estar ahí esperando a que el presupuesto los cumpla, llegue el dinero o no. Se quejan por parte del gobierno de que pues habría opacidad, que se estaría gastando sin que hubiese rendición de cuentas, y bueno, pues ya lo trataron de hacer y lo lograron en ciertos fideicomisos y fondos especiales, quitarlos el año pasado, y ahora pues parece que, a pesar de que no les disminuyó gran cosa el ingreso, o sea, los impuestos, lo que recibieron por distintos medios, pues van sobre ellos, y en una fórmula que me suena un poco difícil de cumplir, que es que pues la Secretaría de Hacienda, decía ayer el secretario, pues no importa, le vamos a seguir dando dinero, nada más que ahora desde la Secretaría pues se ve como que no me checa. Por un lado, ¿para qué le quitas el dinero si se lo vas a devolver? Y si no se lo vas a devolver, pues ahí tienes una enorme presión, y bueno, pues aparecen directores de cine, etcétera, pegando de gritos, y entonces tienes que negociar con unos y con otros qué es lo que haces. ¿El fideicomiso funciona? ¿El fideicomiso tiene que existir? ¿O se trata de una medida desesperada por parte del gobierno para obtener recursos, Luis Miguel? Creo que el problema con la decisión que se tomó con los fideicomisos es que, si me perdonan la expresión, se trató a todos los animales del zoológico del mismo modo. No todos los fideicomisos son iguales o eran iguales. Había fideicomisos que funcionaban muy bien, había fideicomisos que literalmente eran un pretexto para robar. En ese sentido, yo lo primero que diría es: echo de menos un buen diagnóstico de los fideicomisos, quiero decir, un buen diagnóstico hecho público, que se separara los que funcionaban bien de los que funcionaban mal. Creo que en ese sentido pagaron justos y pecadores con la desaparición de los fideicomisos. El otro tema que pones en la mesa, que me parece súper pertinente, Ezra, es: Hacienda asume el compromiso de que no va a cambiar nada y que los recursos van a seguir fluyendo de manera normal.
Yo digo, si funcionaban mal, pues haces el cambio para que efectivamente algo cambie. Y ha quedado demostrado, no solo en este sexenio, yo diría a lo largo de nuestra historia administrativa, que cuando centralizas mucho, tienes problemas de atención al detalle. Si una burocracia fuera capaz de atender lo mismo la entrega de recursos para un desastre que la entrega de recursos para proyectos cinematográficos, pues tendrían que ser literalmente una caja de herramientas más eficiente que una navaja suiza, cosa que no lo es. Hay una preocupación fundada en colectivos muy vulnerables de que quedan en una posición básicamente muy desfavorable. Estoy pensando discapacitados, estoy pensando en algunos casos, y cosa que lo pongo en este caso como vulnerables, por ejemplo, los atletas que van a competir en la Olimpiada del año que entra. Evidentemente ellos no pueden interrumpir a estas alturas ni siquiera un mes de su plan de entrenamiento, y si no saben si tienen recurso o no, están muy complicados. Creo que es una decisión a brocha gorda, más que una decisión desesperada, es poner un símbolo y decir, ya llegó Juan Camaney, las cosas cambiaron. ¿Cómo la ves, Macario? Esto es una gran tontería, Ezra, similar a la del aeropuerto, evidentemente daña a otras personas, pero está igual de planeada que la decisión de cancelar el aeropuerto. Simplemente yo digo que ahí hay corrupción y entonces lo quito. Así se hizo con el aeropuerto, así se está haciendo con fideicomisos que, como acaba de explicar Luis Miguel, son muy diversos. La idea del fideicomiso es tratar de sacar algunos temas de la discusión política del presupuesto de cada año y además evitar el problema que hay en el cierre de un ejercicio y el inicio del siguiente, que son semanas en las cuales la burocracia complica muchísimo los trámites. Ahí tienes, por ejemplo, o tenías los fondos catastróficos para apoyar al Seguro Popular que te permitían seguir pagando las medicinas en diciembre, enero, febrero, mientras el resto del presupuesto tiene dificultades de operación. El Fonden, si tienes un desastre natural en diciembre y en enero necesitas recursos con urgencia, con la Secretaría de Hacienda va a ser imposible, para eso era el fideicomiso. Está protección a periodistas, hay fondos de investigación que son autogenerados por las instituciones públicas que con base en el fideicomiso podían estar siguiendo sus proyectos de investigación todo el tiempo, entre otros, una de las grandes joyas de investigación en México, que es el Cinvestar del Politécnico Nacional, que lo van a dejar sin recursos. Entonces, esto es de verdad una decisión muy mal hecha. A lo mejor si querían tomar recursos de ahí, está el fondo minero, ese a lo mejor es un espacio que podría tener algo de corrupción, yo no lo sé, pero se puede investigar. Hay uno de promoción económica, también se puede investigar, pero la mayor parte de los fideicomisos eran simplemente esquemas para evitar los daños burocráticos y los daños políticos del manejo presupuestal. Si Hacienda dice que les va a dar dinero, yo les puedo garantizar desde hoy que no va a haber ese dinero y que además la burocracia va a impedir que se los entreguen durante las primeras 6 semanas de cada año y así no van a poder trabajar. Pero pues estamos en un gobierno de ocurrencias, no extraña una más. Ahora, el tema está ligado a una situación de pensar que hay o no hay suficientes ingresos por un lado y por otro lado, pues el hecho de que hay subejercicios en algunas partes. ¿Cómo conciliamos eso, Macario? Sí, tenemos un problema de ingresos serio para el gobierno por varias razones, entre otras la sobreestimación de ingresos petroleros, que ha sido un error considerable. Sorprendentemente, el gobierno sigue recaudando impuestos sobre la renta e IVA en números muy parecidos a 2019, a pesar de la contracción de la economía en 10%. Esto es una cosa rarísima. Ya para el mes de agosto tuvieron que saquear todos los fondos que tenían disponibles, ya no tienen más dinero, y yo entiendo que por eso están ahora tratando de saquear los fideicomisos para poder cerrar el año, pero otra vez, esto lo único que te deja es
menos dinero disponible para actividades que ya se habían acordado. En algunos casos el dinero ni siquiera es del gobierno federal, es de proyectos específicos de investigación que atrajo el CIDE o que atrajo el CINVESTAB, y esto literalmente es un robo. Entonces yo me imagino que va a haber amparos y va a haber pleitos considerables, pero pues insisto, son muy malas decisiones. Luis Miguel, ¿cómo lo ves? Me quedo con una idea que plantea Macario. Esto no termina ahorita con la decisión del Congreso. Vienen controversias legales en algunos temas. Insisto, cuando se va a lo legal, el problema es que no gana quien tiene razón, sino quien tiene capacidad de pagar abogados. Va a haber buenos proyectos que se van a poder sostener porque los amparos funcionan, pero también puede haber malos proyectos que la van a ganar en tribunales. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Mercado laboral, otro problema en el país. Esto es Dinero y Poder. En la encuesta de ocupación y empleo de agosto 2020, publicada por el INEGI, se reporta que en ese mes la fuerza laboral se estimó en 53.200.000 personas, lo que representa la incorporación de 608.000 personas más que en julio y 7.800.000 más que en abril. El INEGI explica que la tasa de participación sube de 47.5% en abril a 54.9% en julio y a 55.1% en agosto. El empleo informal también se recupera. La población en esas condiciones antes de la emergencia sanitaria era de 31 millones de personas, se contrajo hasta 20.700.000 en abril pasado durante el confinamiento y en agosto se estima ya en 27.800.000 personas. Macario Schettino, estamos hablando de una recuperación, de un rebote, pero el problema aquí radica es hasta dónde el tema empleo puede seguir recuperando. Si estamos hablando simplemente de pues, lo que implica abrir la economía, una economía en donde ya lo hemos platicado muchas veces, con pues, baja inversión y bajo consumo, pues el interrogante es hasta dónde el empleo se puede seguir recuperando. Sí, la palabra recuperación es un poquito complicada de utilizar en estos días porque uno cuando oye recuperación se imagina que ya regresamos a donde estábamos. No, lo que estamos haciendo es ir en ese camino, pero todavía nos falta un rato. Como decías con las cifras al momento de presentar este tema, tuvimos una caída muy brusca en el número de personas ocupadas. Entre marzo y abril, 12 millones y medio de mexicanos quedaron fuera del mercado. De esos ya regresaron 7 millones, ya nada más nos faltan 5.5. Estos 5.5 significa 10% de los mexicanos, 1 de cada 10 que tenía una ocupación o un empleo en marzo, hoy no la tiene. Y los que sí la tienen, su ingreso se redujo en promedio 8%. Esto lo que significa es que la capacidad de compra de los mexicanos se vino abajo. Si no pueden comprar, pues las empresas no pueden vender y como no pueden vender, pues no recontratan a muchas personas. Este fenómeno es la segunda parte, digamos, de la crisis. La primera, que está asociada al distanciamiento, al confinamiento que tuvimos que tener, pues entre abril y junio desplomó la economía y de ahí nos regresamos, pero estamos a la mitad del camino. Esta mitad del camino significa que pues ahorita la economía en vez de contraerse por ahí de 20%, se contrae por ahí de 10%, y por eso nos falta el 10% de los trabajadores que no encuentran en dónde ocuparse. Conforme esto se mantenga un rato, pues este efecto se va a empezar a notar en menores ventas, menos consumo y eventualmente más dificultades para pagar deudas. Esta es la ola expansiva a la que yo me he referido en otras ocasiones con la recesión que estamos viviendo, que nos va a ser muy difícil el segundo paso, es decir, la mitad ya la recorrimos, la segunda mitad es la que no se ve en absoluto claro que vayamos a recuperar muy rápido. Por eso, pues prácticamente todos los que se dedican a hacer estimaciones creen que vamos a recuperar el tamaño que México tuvo en 2018, más o menos para fin de sexenio, porque esta segunda parte del recorrido va a ser bastante más lenta. Luis Miguel, el tema está ligado a lo que se dice se presentará el próximo lunes,
que sería un nuevo plan de inversión, de otra vez un acuerdo entre la Presidencia de la República y los empresarios. Sin inversión privada, se los vuelve a decir otra vez Alfonso Romo, al que pues, muchos no le creen, pero pues no hay de otra, no hay la posibilidad de esta recuperación. ¿Tú le ves en esta segunda parte de la que habla Macario esta posibilidad de un mayor aceleramiento del proceso de recuperación? Más bien lo plantearía es, necesitamos que sea más acelerado, que sea más claro el plan para la segunda mitad de esta recuperación. Inversión privada es un factor clave. No solo por repetir una cifra que seguramente ustedes y quienes nos están viendo lo conocen, de cada 7 pesos que se invierten, 6 son sector privado, 1 es sector público. No habrá recuperación si no aparece la inversión privada como protagonista. Algunas anotaciones respecto al mercado laboral que vale la pena ver. Lo que nos dice la fotografía de esta recuperación o rebote es más vigorosa la recuperación del empleo en el sector informal que en el sector formal. Lo que nos recuerda algo que es una especie de ley muy rígida en tiempos de crisis, y es la gente busca empleo y lo encuentra más fácil en la informalidad que en lo formal. Eso pone una característica peculiar. La siguiente que yo pondría, a diferencia de otras crisis, estoy pensando en particular la del 95, donde la migración a Estados Unidos fue una enorme válvula de escape. En este momento ya no existe eso, cuando menos no como existía. Solo por recordarlo, en la crisis del 95, 500,000 de personas migró cada año a Estados Unidos y eso generó, yo diría, un desahogo, una válvula de escape gigantesca en nuestro mercado laboral. Las cifras de recuperación estos 2 o 3 meses son buenas, pero como dice Macario, viene la parte más complicada. Yo añadiría una sola cosa: no solo estamos viendo en el mercado laboral la expresión del COVID, sino una transformación de algunas actividades. Pongo por concreto el caso del comercio al menudeo. Vamos a vivir el efecto Mercado Libre, el efecto Amazon, donde muchos empleos perdidos en el comercio al menudeo no se recuperarán simplemente porque la actividad está cambiando de una manera brutal y este cambio se aceleró por el COVID. Ahora, en este modelo de cambio, alguien dice, pues como el tema de la pandemia va a durar quién sabe cuánto tiempo, estaríamos hablando de una transformación, ahora sí que de fondo, en donde el trabajo en oficina se sustituye por trabajo en casa. Sin embargo, uno pensaría que, pues, una vez entrando en niveles de crecimiento económico, aunque sea al 1 al 2%, esto no necesariamente tiende a funcionar. O sea, algo, por supuesto, hay que cambiar. Seguramente habrá mecanismos distintos a los que teníamos antes de la propia pandemia, pero el tema de empleo como forma, digamos, permanente, constante de traslados de fuerza productiva que se mueve, que llega tanto a oficinas como incluso en el sector específicamente de la producción, nos obliga a pensar que esto tiene que empezar a moverse ahí, y en donde también, decías Luis Miguel, el tema de la inversión pública. Sin inversión pública, aunque sea pequeña, la inversión privada dice, yo no le entro, Macario. Pues sí, no sabemos exactamente cómo va a funcionar el mundo en los próximos años, pero yo sí creo que vamos a tener un incremento significativo de la economía digital, sea esta a través de sistemas como el que estamos utilizando ahorita, o sea a través de las compras utilizando mensajería, paquetería y demás. Hay que recordar que en Estados Unidos se vivieron en los últimos años momentos muy difíciles para las grandes superficies comerciales, porque la gente se movió a Amazon desde mucho antes de que hubiera pandemia. Ese fenómeno en México no había ocurrido, pero ahora ya ocurrió. Y en Estados Unidos estos espacios grandotototes de los malls, como le llamaban, prácticamente desaparecieron. Creo que nos va a ocurrir
ocurrir algo similar. No estoy seguro que regresemos a esta movilidad como la teníamos anteriormente. No sabemos en qué dirección nos vayamos a mover en general. A mí me preocupa mucho la incapacidad que ha tenido en México el gobierno para entender esta nueva economía, que esto se nota particularmente en el tema de energía, en donde no están permitiendo que se desarrolle la energía alternativa como lo estábamos haciendo. Quieren concentrar todo en Comisión Federal y no va a poder con la chamba. Y entonces, bueno, pues no importa si queremos trabajar desde casa, si no hay electricidad, pues no se va a poder. Y este es un punto que a mí sí me parece muy importante para los próximos años. Entonces, juntándolo con lo que preguntabas de inversión pública, si queremos inversión pública, pues puede dedicarse a estos temas de energía, pero ahí somos particularmente ineficientes, tanto en Comisión como en Pemex, y lo que se invierte ahí no está generando lo que podría generar si lo hicieran otros. Esto está clarísimo ya, porque ya se probó en los últimos años. Entonces, el gobierno no tiene dinero para invertir, no tiene dinero para nada. No vamos a poder esperar una recuperación con inversión pública. Lo mejor que podría hacer es darle espacio al sector privado, pero se han negado a hacerlo. No sé si este lunes vaya a cambiar el señor presidente de opinión, pero tengo muchas dudas al respecto. Luis Miguel, industria manufacturera es la que comienza a moverse. Uno pensaría que, dado lo que sucede en Estados Unidos, pues esa sería una de las palancas. ¿Cómo la ves? Totalmente. La parte que está funcionando es la industria manufacturera de exportación y sector agroalimentario. Los grandes déficits, los grandes retos están en actividades como turismo, industria del espectáculo, y yo insistiría, comercio al menudeo, porque es COVID más cambio, literalmente cambio de época. Una cosa que me gustaría acotar, Ezra y Macario, las cifras de empleo que tenemos nos dan la ilusión de ser muy exactas. Y hablo de ilusión porque hay una asignatura pendiente. Necesitamos cifras de empleo de más calidad. Sabemos, por lo que está ocurriendo en otros países, que los grandes perdedores en esta caída de empleo son grupos vulnerables tradicionalmente, mujeres, jóvenes, personas mayores de 50 años. Pero no tenemos una medición tan granular como necesitamos. Necesitamos ese tipo de mediciones para hacer políticas públicas de más calidad cuando llegue el momento de poder impulsar la recuperación del empleo. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre la elección en Morena, una elección con encuestas y una elección con descalificaciones, en donde todavía, pues la semana que entra, veremos cómo concluye este experimento. Esto es Dinero y Poder. La elección de la nueva dirigencia nacional de Morena está por definirse en los próximos días y el ambiente al interior de ese instituto político está muy enrarecido. El INE definió a quienes podrán participar en la encuesta. Gibran Ramírez fue excluido de la lista y denuncia un fraude anticipado. Quien festejó y agradeció, por supuesto, pues los ganadores, Porfirio Muñoz Ledo. El resultado que obtuvo de la encuesta de reconocimiento fue de 41.7%. Todos conocen a Porfirio. Y Mario Delgado tuvo 27%. Por la presidencia de Morena también participan Yait Kolpolemsky y 2 mujeres más, mientras que por la Secretaría General está Citlali Hernández, quien apoya a Muñoz Ledo, y otras 7 aspirantes. La encuesta para elegir a la nueva dirigencia será del 2 al 8 de octubre y los resultados se anunciarán el 11. Yo creo que se trata fundamentalmente, pues, de un ejercicio muy riesgoso que el tribunal metió al propio instituto en un problema muy serio. No estaba ni siquiera en los estatutos de Morena. Yo sigo pensando en que elegir dirigentes por mecanismos de encuesta, pues simplemente no es la forma, no es el instrumento para funcionar. Lo trataron de hacer en el PRD en su momento, en el PRI en algún momento se manejó esto. No funciona porque el perdedor necesariamente dice, pues yo tengo otra encuesta o otra empresa encuestadora. Las empresas que escogieron en el INE son de primera fila. Nadie puede pensar que Mendoza Blanco, que Parametría, por ejemplo, que puedan ser cuestionadas, pero pues cada quien maneja metodologías que pueden ser cuestionadas por uno o por otro.
Y por supuesto los perdedores dicen, yo tengo encuestas que me dan por encima de las que dan aquellos que han sido utilizados por el propio INE. Y creo que esto genera el problema de qué pasa en Morena, qué pasa en un partido que hoy es el partido en el gobierno, que hoy es el partido más fuerte y más grande y que tiene una problemática para poder elegir a un nuevo dirigente con toda una fórmula que le pueda dar salida a toda esta disputa por el poder. Luis Miguel. ¿Te refieres a ellos como partido? Yo creo que es parte de su tragedia. Siguen siendo un movimiento. Lo que les dio fuerza en 2018 ahorita aparece como básicamente como una debilidad. Y cuando hago la diferencia entre movimiento y partido, me refiero a la capacidad de procesar las inconformidades, la capacidad de disciplinar o en su caso recompensar a los inconformes. Lo dices muy bien tú, Ezra, si solo fuera un partido o un movimiento marginal, francamente no ameritaría estarlo discutiendo en un espacio como este. El problema es que es el partido en el gobierno, es el favorito abrumador en los comicios del próximo año. Entonces, esta falta de institucionalidad, esta dificultad para procesar institucionalmente los conflictos, se convierte casi por ósmosis o por contagio en un problema para el gobierno y para algunos procesos de políticas públicas. No es un problema de Morena, a estas alturas es un problema del gobierno y yo asumo que más pronto que tarde el presidente va a tener que dar un manotazo. Macario, a mí lo que me cuesta trabajo entender es que este tipo de crisis se den en un partido en el poder. Normalmente, pues cuando pierdes, se dan los golpes bajos, las culpas de quién hizo tal o cual, pero siempre que el partido gana la presidencia de la República en cualquier lugar, pues todos se aglutinan en torno al propio presidente y el partido tiene capacidad para solidificarse. ¿No es este el caso? Me cuesta trabajo pensar en un líder tan fuerte como Andrés Manuel López Obrador con un partido fragmentado. ¿Por qué esta situación? Yo creo que es muy claro lo que dice Luis Miguel, este no es un partido político, puede ser cualquier otra cosa, un movimiento, un frente, lo que ustedes gusten, pero no es un partido político, no tiene disciplina, no tiene tradición, no tiene una ideología común, no tiene prácticas políticas acordadas entre ellos, de manera pues que cada quien hace lo que le da la gana. El señor López Obrador era el gran líder de este organismo y pues con eso pudo ganar la presidencia, pero una vez en la presidencia parece haberse transfigurado en un ser sobrenatural que ya no tiene por qué preocuparse por asuntos terrenales de este nivel y entonces pues ha dejado que cada quien se acomode como pueda y el resultado pues es esta lucha a cuchillo abierto, como decían antes en el PRD, a cuchillo limpio, para ver quién queda con qué candidaturas, para ver cómo se acomodan rumbo a 2021, lo cual va a ser un asunto bien complicado de manejar. Son 15 candidaturas a gobernador y 500 candidaturas a diputados federales, las de mayoría y las de representación proporcional. Hay que recordar que en esta ocasión los diputados pueden reelegirse, los diputados federales por primera vez en México desde los años 30 y muchos de los que están hoy en el Congreso por parte de Morena quieren quedarse ahí y le están bloqueando el espacio a otros. Y de esto precisamente se quejaban los candidatos a la presidencia o a la Secretaría General de Morena que fueron excluidos, jóvenes que han estado haciendo pues mucho movimiento en medios, en redes y que pensaban que podían aspirar a colocarse ya en posiciones de decisión en la organización política y simplemente fueron hechos a un lado. A mí no me sorprende que Porfirio Muñoz Ledo sea el más conocido, pues sí. El señor tiene 87 años y de esos 87
50, 60, 70 los ha pasado haciendo política, entonces evidentemente es una persona muy conocida, pero el conflicto que va a tener con Mario Delgado va a ser verdaderamente complejo, porque cada uno de ellos representa a un grupo al interior de Morena, que sabe que quien controle la elección de 2021 va a ser determinante en la sucesión presidencial del 24. Entonces, esa disputa no va a ser una cosa menor. Yo no sé si el señor Porfirio Muñoz Ledo llegue al 24, pero cuando menos va a encaminar a su grupo en esa dirección, y del otro lado, Mario Delgado, pues trabajando para Marcelo Ebrard. Entonces, los grupos de Claudia Sheinbaum de un lado y Marcelo Ebrard del otro se van a dar con todo para tratar de quedarse con el control de Morena, y esto ya lo dijo Luis Miguel, es un problema nacional, esto no es un problema del partido político. ¿Se trata de una lucha entre moderados y radicales solamente, Luis Miguel, o tiene que ver con otro tipo de ingredientes en este movimiento que aglutina pues prácticamente todo? No, yo creo que sería sobresimplificar, decir de un lado están los moderados y de otro los radicales, porque además estamos hablando de una disputa por un poder real. Tú lo decías en tu pregunta anterior, Ezra, eh, normalmente al llegar al poder se alinean los incentivos y de alguna manera el reparto de las cuotas de poder permite resolver algunos conflictos. Es un poder enorme, a pesar de que hablábamos hace unos minutos de que el gobierno no tiene dinero, etcétera, pues básicamente vamos a decir que el gobierno no tiene dinero es una licencia poética. Es más de 6 billones de presupuesto, es la capacidad de regular, es la administración territorial que tiene que ver con alcaldías, la capacidad de legislar, de poner énfasis en ciertas políticas públicas. Yo diría que de los dos lados hay moderados y de los dos lados hay radicales. No está tan claro qué camiseta trae cada quien. Es cierto que Porfirio se ve más alineado con Claudio Sheinbaum, Mario Delgado claramente se ve con Marcelo Ebrard, pero hay que decir, cada uno de ellos va acompañado de grupos muy grandes. En ese sentido, yo diría, es una batalla de ejércitos más parecida a Guerra de Tronos, donde son varios reinos, varios feudos alineándose para una gran batalla. Ahora, sí. Ya que se puso poético Luis Miguel con lo de la Guerra de Tronos, esto más bien se parece al Señor de los Anillos, son puros orcos de los dos lados, mano. Esto es una batalla campal de la cual tiene la culpa el presidente, es decir, porque aquí hay una responsabilidad que él está omitiendo. Él debería estar haciéndolo. Luis Miguel, ir alineando los incentivos e ir controlando rumbo a 2021, y es lo que nos está haciendo. Ahora, otro factor que está ahí ahora son los gobernadores. Gobernadores que van, obviamente, a operar, que tienen recursos. Hoy no hay mayoría de gobernadores de Morena, pero las encuestas siguen dando favoritos a muchos de los candidatos que se supone serían aquellos que podrían ganar y que son de Morena. La pregunta aquí es, ¿qué van a hacer los gobernadores? ¿Cómo van a operar en función de qué tipo de alianzas? ¿Qué va a hacer el PRI, por ejemplo, con su candidato que puede ser muy débil en determinados lugares, si prácticamente terminaría incluyendo una alianza con quién? Y creo que esa es una parte fundamental, Macario, para entenderlo. Sí, sin duda, los gobernadores van a ser fundamentales, pero no solo los gobernadores, también los superdelegados de Morena en aquellas entidades donde el gobernador no tiene poder porque perdió el Senado, la Cámara de Diputados Federal y el Congreso local. Y ahí el superdelegado puede ser muy importante. Estado de México, por ejemplo, es controlado por el Grupo Texcoco, no por el señor Alfredo del Mazo. Algo similar tienes en Sonora. Entonces, este tipo de fenómenos van a llevar a una dirección distinta a lo que conocemos. Y este es un punto que me parece fundamental. La oposición en México en este momento no ocurre a través de partidos políticos, ocurre a través de gobernadores. Y esto necesitamos entenderlo rumbo al 21. Luis Miguel. Mencionabas gobernadores, Macario mencionó superdelegados. Yo incluiría en estas gentes que están metiendo la cuchara en la caldera, yo incluiría diputados, senadores, secretarios de Estado, y sí ratificaría una cosa que dice Macario, la importancia de que el presidente mande señales que disciplinen. Parecería que los moderados y los radicales
de alguna manera son encarnaciones de lo que está en la cabeza del presidente, pero el presidente tiene que dejar claro qué quiere y pues literalmente meter disciplina. Sin la orden del presidente, sin el orden que puede poner el presidente, esto se va a deteriorar. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos. El pasado martes hubo debate en Estados Unidos, se agarraron del chongo y eso pareció más ahora sí que una guerra de tronos o una guerra entre dos que simplemente no se escuchaban. Esto es Dinero y Poder. Bueno, pues más que un intercambio de ideas y propuestas del debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump, bueno, aquí fue un intercambio de acusaciones y ataques personales, fue más o menos algo así como a ver quién meta al gorila de nuevo a la jaula. Fue calificado como el peor de la historia y una muestra del deterioro político que existe en los Estados Unidos. Biden pues hasta shut up, o sea, lo cayó a Trump en algún momento de la discusión, le dijo payaso, mentiroso, racista. El otro también, pues le contestó de que era un ignorante, que era el peor alumno en su carrera, en su actividad académica, y dijo que podría cerrar los Estados Unidos, deshacerlo, y lo más grave de todo, que podría haber fraude electoral. Bueno, pues yo creo que lo que hizo el señor Trump es tratar de reventar el propio debate, en contra de lo que sus propios pues asesores le dijeron, de que se portara, por supuesto, como él es. La idea que él se le metió en la cabeza es que tenía que reventar el debate y decir, aquí no hay nada, lo único que hay es una conspiración contra mí. Venía enojado, una palabra mayor puedo decir, mucho más enojado de lo que uno pudiese pensar, y se dedicó a diestra y siniestra a pues insultar, a golpear, a callarlo, a no dejarlo hablar, con un pues moderador que pues la verdad es que se tardó mucho finalmente el señor en callarlo, en tratar de decirle, oiga señor, estoy violando todo, y Joe Biden que no tiene la facilidad de palabra, se tarda en articular, pero que al final la verdad es que gana el debate y lo gana porque las encuestas lo dicen, empieza a tener una mayor intención de voto. Vamos a ver qué pasa. La semana que entra hay otro show que va a estar también muy interesante, ver a Kamala Harris frente al vicepresidente. Eso sí va a ser también muy bueno porque Kamala tiene una gran capacidad retórica y el presidente Pence pues no precisamente habla bonito. Macario Schettino, ¿cómo la viste? Yo creo que tienes razón, efectivamente el señor Trump venía encarrilado después de que lo habían estado balconeando con el asunto del dinero, que es lo que realmente le preocupa a él desde el principio. Prohibió al Departamento de Justicia que en las investigaciones tuviera acceso a sus registros fiscales, a lo que ha pagado de impuestos, porque todos creemos que él estuvo lavando dinero del crimen organizado ruso, y este es el origen de la recuperación que tuvo después del gran fracaso en los centros de apuesta con los que estuvo intentando hacerse más rico de lo que ya era. Prácticamente quebró y de pronto empezó a recuperarse en buena medida, suponemos, asociado a estos personajes, y eso es lo que quisiéramos saber todos, si esto es cierto o no, y para ello pues hay que irse a ver los resultados de los impuestos, y es lo que él no quería que vieran. El New York Times hizo una investigación, publicó que pues durante muchos años el señor no pagaba impuestos, y cuando paga, pues paga $700, $750, lo cual pues es realmente grave, porque él se ha quejado de que los indocumentados en Estados Unidos no pagan impuestos y los trata de expulsar y los maltrata y los insulta, y resulta que cualquiera de ellos paga más impuestos de lo que él ha pagado. Entonces realmente lo puso en una situación muy seria. Me imagino que suponía que Biden lo iba a atacar por ahí, y antes de que eso ocurriera, pues destruyó el debate, pero la forma como lo hizo me parece resultó contraproducente. Lo están indicando las encuestas, los lugares de apuestas de quién puede ganar la presidencia, la misma bolsa de valores de Estados Unidos, que primero se hundió suponiendo que el triunfo de Biden iría en contra del crecimiento de la bolsa. Después parece que se dan cuenta que no hay nada peor que tener a un demente como el señor Trump en la presidencia, y empezaron a recuperarse
para tener algunos de los mejores resultados de la historia. Entonces, creo que sí, si no pasa nada extraordinario, estaríamos camino a una derrota del señor Trump, y ahí viene la parte difícil. Si el señor se va a ir por las buenas, se negó a aceptar eso durante el debate, ¿qué va a pasar con su afiliación con estos grupos de extrema derecha, muchos de ellos armados? Durante el debate les dijo, aguanten, vamos a regresar. Entonces, a mí me parece que Estados Unidos está en un camino bien complicado de administrar, porque nunca les ha tocado, bueno, hay un caso parecido en el siglo XIX que es Andrew Jackson, pero no es Nada que ver. ni cerca de lo que ahora tenemos, ¿no? Luis Miguel, ¿tú ves esta posibilidad que el señor Trump decida irse a la Suprema Corte? Trata de nombrar, por supuesto, a una juez que pues sea más acorde a lo que él piensa, pero ¿tú crees que tiene capacidad de movilizar y de echar para atrás una elección como se tiene institucionalizada ahí en Estados Unidos? La posibilidad existe, entre otras cosas, porque el propio presidente de Estados Unidos la confirma. A mí me preocupa no solo la parte de tribunales, sino en una sociedad que está viviendo un año muy violento, no solo de protestas, sino también de confrontaciones, que esto atice más una realidad tremenda. Vamos a decir, es echarle galones de gasolina a algo que ya está en llamas. No es una posibilidad imaginaria, no es que los enemigos de Trump le estén adjudicando cosas que en teoría están en su cabeza, es una línea discursiva que comprende desde mi punto de vista dos momentos. En este momento es un llamado al voto, pero en otro momento es un llamado a formas de resistencia que parecerían más de república bananera que de una potencia mundial. Y el debate, solo un comentario muy breve. Efectivamente fue muy pobre en ideas, pero yo diría que fue riquísimo en lo que tiene que ver con exposición de personalidades. Vimos a Trump desplegarse tal cual es. Yo me imaginaba, bueno, si así se porta en este debate con cámaras, cómo funcionará en una reunión de gabinete, cómo será un regaño de Trump a puerta cerrada y un larguísimo etcétera. Y Biden, yo creo que las expectativas eran tan pobres de lo que podría ser su desempeño que sorprendió positivamente. Es el gran ganador, entre otras cosas, porque todo el mundo esperaba una paliza de Trump. Tengo la impresión, coincido con Macario, que parece que su estrategia era reventar el debate, pero en la práctica decepcionó a los que decían Trump en los debates es rey y Biden, bueno, hasta tartamudo, ¿cómo va a poder? Y lo cierto es que Biden pasó de panzazo y Trump pues, sacó entre 0 y 5 la calificación que cada quien le quiera poner. Lo cierto es que de una forma muy clara, ahora lo que se plantea para adelante es si el segundo debate, que recuerden que es lo que llaman allá town hall, o sea, que gente pregunta, el propio moderador Chris Wallace de Fox News decía, fue para mí la peor noche que yo he tenido, porque me tardé en reaccionar, yo no esperaba estas cosas, pero en un town hall, en un espacio en donde la gente le pregunta a los candidatos y hay también un moderador, esto puede ser, pues, o la posibilidad de que Trump vuelva otra vez a entrar en sus cabales o que prácticamente enloquezca, si es que ya no lo hizo. Y creo que ese es uno de los problemas fundamentales que estaríamos viendo en el próximo debate. ¿Cómo lo ves el próximo, Macario? Yo creo que el siguiente debate va a ocurrir con un margen mucho más amplio, con prácticamente asegurada la derrota de Trump, y eso en el fondo significa cárcel para él, de manera que va a estar acorralado y puede ser todavía más agresivo, pero creo que esto también hay que verlo en términos geopolíticos. Si Estados Unidos en este momento no está claro qué va a ocurrir con la elección, no de quién va a ganar, sino de si la elección va a ocurrir razonablemente y no va a haber violencia, pues el resto del mundo
mundo empieza a moverse también como le da la gana y ahora ya tenemos enfrentamientos en el Cáucaso que no hubieran ocurrido en otro momento en el que Estados Unidos estuviera en condiciones de controlar las cosas. Así que el fenómeno es bastante más importante, sí va a ser un debate bien complicado. De hecho, pues muchos estaban pensando si debería o no existir. Vamos a ver. Luis Miguel. De manera muy breve, Macario hace referencia geopolítica. Hay que recordar mercados. El día del debate, el tipo de cambio del peso se movió más o menos entre 8 y 10 centavos. Desde entonces ha recuperado. Para que no se hagan ilusiones, tiene más que ver con un debilitamiento del dólar. Un efecto secundario de esta inestabilidad previsible en Estados Unidos va a ser un debilitamiento del dólar y un desacomodo de algunos mercados que requieren un dólar estable. Normalmente si se debilita el dólar, el petróleo se incrementa para compensar porque está denominado en dólares. Bueno, vamos a ver cómo termina todavía esta historia. Luis Miguel González Macarios, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves a las 10 de la noche aquí por el 11 Dinero y Poder. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.